nos va a permitir hacerle una entrevista para el microproyecto de investigación sobre la pedagogía de la literatura que se está desarrollando en este tiempo en las entidades educativas. Por lo tanto, quedamos con ella y con una compañera que le va a realizar la entrevista. Muchas gracias. Muy buenos días, nos encontramos con la profesora Clementina Muñoz, mi compañera, aquí está mi compañera, la profesora Erlinda, quien les habló y les dio la introducción. Muy bien, profesora Clementina, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, buenos días. Quisiéramos preguntarle sobre la visión que usted tiene de la educación en la actualidad. Para ello hemos preparado unas preguntas, las cuales queremos que usted las enfoque en cuanto al área y al grado de escolaridad que usted maneja, que es escolar. Entonces, la primera pregunta a realizar es: ¿qué perspectiva tiene usted de la educación en la actualidad? Actualmente la educación está avanzando, pero realmente hablamos de calidad de educación, ¿cierto?, en nuestro país, pero nos falta más apoyo tal vez del gobierno en cuanto a la educación pública, con todo el material didáctico, pedagógico, para que nuestras clases sean más fortalecidas con este material didáctico, para que sean más lúdicas. Nosotros tratamos de ser recursivas y utilizar muchos implementos como son los cuentos, como son las revistas, la internet, los libros. Tratamos de hacer las clases didácticas para que el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje cada día sea mejor. Muy bien. ¿Qué avances evidencia usted en la educación? Si hacemos una retrospectiva a lo que era la educación en los años 70 y 80, ¿qué avances evidencia usted de esos años a la época actual? Bueno, el avance es que anteriormente se usaba una educación muy tradicional, donde el profesor era como ese ser superior en el aula de clase y los niños solamente repetían, era un aprendizaje más repetitivo. Solamente se veía como una educación autoritaria, donde el maestro mandaba como instructiva, el maestro mandaba y los niños, los estudiantes obedecían. Hoy no, hoy el profesor está más a la par del estudiante, el profesor aprende con el estudiante y permite que el niño piense, el niño explore, el niño conozca, busque conocimiento, por lo tanto construya su propio conocimiento y llegue a la solución de los conflictos, tanto personales como en el salón de clase. Muy bien. Quisiera saber qué diferencias puede usted establecer de, digamos, volviendo a mirar la educación de los años 70 y 80 a la educación actual. ¿Qué diferencias encuentra usted? Es un poco repetir, ¿cierto?, lo que ya había comentado. Antes era una educación muy tradicional, hoy es una educación más hacia el constructivismo, hacia un aprendizaje significativo, donde los niños se motiven por aprender, se motiven por conocer, por explorar, por investigar, por consultar, porque pues tenemos hoy en día muchísimos libros, ¿cierto?, al alcance de nuestros niños. Tenemos también la internet, la televisión, que si tomamos lo bueno que hay, ¿no?, porque hay muchos inconvenientes con la televisión, con la internet, pero si es son unos avances tecnológicos que los sabemos aprovechar y los niños tienen una buena orientación, se puede sacar mucho provecho de ellos. Antiguamente, pues los niños eran más pasivos, hoy en día los niños son más activos porque tienen más oportunidades de ser ellos mismos
y de buscar, como les decía, ese conocimiento, y antes solamente era lo que el profesor les decía, era más limitada la educación, lo que el profesor les decía, lo que el profesor, y se enseñaba. Hoy en día se orientan las clases, se guían las clases y se tiene en cuenta el contexto, el ambiente escolar que estamos viviendo, ¿cierto? No es lo mismo una institución educativa en el sector rural o en un barrio con muchas necesidades a un barrio con todas las comodidades y todos los recursos que los niños necesitan. Entonces debemos ubicarnos de acuerdo al ambiente escolar, al contexto, a las necesidades y a los intereses de los niños. Antes no se pensaba en eso, los intereses y las necesidades de los niños. Solamente se repetía. Y así se quedaba la educación en forma repetitiva. Muy bien. ¿Usted cree que son suficientes las herramientas pedagógicas que se vienen implementando para la educación preescolar, para dar una educación integral, una formación integral a los niños? Hablamos de formación integral, ¿cierto? Porque los niños deben desarrollar y estimular todas sus dimensiones, ¿cierto? Como son la cognitiva, la comunicativa, la ética, entre otras. Entonces, cada día nosotros queremos ir avanzando, ¿cierto? Y como le hablaba de los avances tecnológicos, entonces debemos ir a la par de ese avance tecnológico, porque es la modernidad y debemos aprovecharlos. Entonces necesitamos ser recursivos y utilizar estos implementos. En el aula de clases desde el preescolar se debe manejar el video BIM, proyectar en las películas, socializar estas películas. No es que un niño vea una película y ya, sino qué sacamos de esta película. ¿Qué otros implementos utilizamos? Los cuentos, los libros, nos decía que, por ejemplo, que se trabajen en clase en las hojas guías que nosotras bajamos de pronto por internet o por otros libros, porque no nos basamos solamente en un texto guía que tenemos, sino que nosotras debemos ser inquietas con este saber para los estudiantes y manejar diferentes recursos. Por ejemplo, queremos más y más recursos. Por ejemplo, ¿qué libro utiliza usted como guía para, digamos, para hacer sus clases, para realizar sus clases? Bueno, en estos momentos estamos trabajando aquí en nuestra institución un libro que se llama Burbujas C, donde viene un libro de escritura, donde viene el libro de matemáticas, ¿cierto? Aquí ya hemos trabajado lo que es la escritura. Como les decía hace algún momento, pues no nos guiamos solamente en este libro, sino en otros libros, ¿sí?, que manejamos en preescolar, que tienen algunas compañeras, porque igual... Pero este es el libro que establece en la institución como tal, como guía. Este es el libro que tenemos en este momento, que la institución ha dado a todos nuestros estudiantes. Ok. Quisiera saber qué herramientas pedagógicas utiliza usted en el aula de clase para motivar a los estudiantes a aprender, al aprendizaje. Bueno, nosotros utilizamos una motivación desde que llegan al aula de clase, con una gran bienvenida, recibiendo a los niños muy felices, ya que con una gran sonrisa ellos ya empiezan motivados. Luego hacemos actividades de juegos, de lúdica, de recreación, jugamos en el aula de clase, cantamos, damos vueltas, brincamos, nos relajamos y permitimos que los niños sean ellos mismos, que desarrollen y que darles ese espacio para que ellos se recreen un rato antes de iniciar la clase. Luego también hacemos un poquito de ejercicio de
de relajación para que ellos estimulen sus músculos de las manos, enseguida hacemos una actividad escrita o manual en unas hojas guías, ya sea del libro, ya sea hojas guías que traemos preparadas, y ellos desarrollan sus actividades con sus crayolas, que otros recursos, colores, lápices, témperas, escarchas, muchos materiales para que ellos puedan desarrollar la creatividad, porque queremos también niños creativos, ¿no? Entonces tenemos también papel de diferentes colores, pinceles, material reciclable, porque desde ya los enseñamos a utilizar material reciclable para cuidar también nuestro planeta. Utilizamos grabadora con música, CDs. Muchas veces traemos también el video BIM para proyectar algunas películas, leemos cuentos, utilizamos plumones, foamy, tenemos diferentes materiales, como ya les decía, prácticamente, espero que los haya nombrado la mayoría. ¿Nos podrías nombrar algún tipo de cuentos de los que les manejas a los niños? Los cuentos son como Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, El Soldadito de Plomo, El Renacuajo Paseador, Pulgarcito, La Sirenita, Bambi, El Gato con Botas, La Cenicienta. Y algunos, por ejemplo, cuando vimos el Día del Agua, bajamos un cuento por internet que se llamaba La Gotica Clarita, ¿sí? No solamente eso, sino algunos que también bajamos por internet. O sea que no manejas solo los que tienes acá, sino que recurres al internet. Esos cuentos tradicionales no, también otros que se bajan por internet. Como ¿Y los manejas solo, solo tú los lees? O en algunas ocasiones bajan los videos. En algunas ocasiones proyectamos los videos y en otras ocasiones lo leemos acá en el salón de clase, pues utilizando el tono de voz que se requiere, ¿no? Además, antes del final de cada cuento, ya sea los que acabo de mencionar o los bajados por internet, les decimos a los niños cómo será el final. ¿Qué final te gustaría? O muchas veces leemos completo el cuento con el final que trae el libro y les decimos ¿qué otro final te gustaría? ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Que se quedaran juntos? ¿O que se quedara cada uno viviendo en su casa? Si es una historia como la de La Cenicienta, vamos cambiando también para no dejar exactamente como vienen en los libros. Ok. ¿Qué relación o cómo usted cree que es la relación que tiene con los estudiantes? La relación es muy bonita, ¿cierto? Como le decía, es a la par del estudiante, porque igual yo aprendo de mis estudiantes, así sean niños de preescolar, de ellos también se aprende. Es una relación de afecto, motivadora, aunque obviamente tenemos que establecer unas normas de convivencia en el salón, ¿cierto? Esas normas de convivencia se han creado con ellos, como la señal de silencio, respetar la palabra, pedir la palabra, cuando una persona habla, los demás oímos. Entonces todas esas normas de convivencia se han creado junto con ellos desde el inicio de clase. Entonces ahí también se establece unas reglas que se deben cumplir en el salón para poder que la convivencia sea armoniosa y haya momentos, ¿no? Está el momento de la motivación, el momento inicial, está el momento de realizar actividades, está el momento de la lonchera, está el momento del descanso, está el momento del juego libre, está el momento del juego dirigido. Entonces los niños, a través de estas reglas que se han establecido desde el inicio de año, ellos aprenden a respetar los momentos, así como muchas veces en muchos hogares hay unas normas de convivencia, en el salón también hay normas de convivencia.
en la institución hay normas conviventes con el manual, los salones también, y es así como yo la desarrollo en mi salón y espero que esté muy bien. Sí, muy bien. Quisiera saber, bueno, ya nos ha comentado usted que usted los fomenta, digamos, hacia la lectura, los motiva a la lectura mediante las actividades recreativas y didácticas que usted, digamos, hace con ellos, realiza con ellos, que digamos que al momento de usted leerles un cuento o contárselos de una manera que ellos se impresionen y demás, pues le llama la atención, ¿no? Pero entonces quisiera saber, aparte de lo que ya nos ha comentado, ¿qué otra estrategia utiliza para motivarlos a leer? Hablando específicamente ya a leer. Espérame un poquito. Nosotros, antes de realizar la actividad, estamos aprendiendo con ellos lo que son los días de la semana. Los días de la semana, cada día se va escribiendo el día de la semana en el tablero y ustedes pueden observar en el tablero, dice qué día es hoy. Entonces, hoy es viernes. Entonces, esta es la primera lectura que se hace durante la jornada. Hoy es viernes, ellos ya están leyendo, hoy es viernes, a ellos les encanta llegar a leer. Profe, ¿vas a preguntar qué día es hoy? Entonces yo sí, pero recordemos que cada uno respetamos la palabra. Entonces yo lanzo la pregunta, ¿cierto? ¿Qué día es hoy? Los niños alzan la manito, yo doy la oportunidad a diferentes niños. Ellos responden, muy bien mi amor, ellos responden el día que es. Entonces yo digo, voy a escribir en el tablero, escribo la palabra hoy y ellos ya la identifican, esa es la primera lectura que estamos haciendo. Ellos leen, ¿qué dice aquí? Hoy. No hay nada más, ellos no leen nada más. Luego, hoy completamos la frase, hoy es viernes, ellos ya están leyendo el día que es en el día que estamos trabajando. Entonces, ahí ya empezamos con la lectura, ellos ya están leyendo la fecha. Luego la transcriben en su hoja. Entonces yo les digo, van transcribiendo y van leyendo, hoy es viernes. Esta es la primera lectura. Luego, cuando realizamos la actividad, de acuerdo a la que se coloca el título, entonces ellos ya van a leer el título y van identificando letras. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está el título El payaso. Entonces yo les digo, ¿cuál es esta letra? Ellos dicen E mayúscula. Y la otra, L, ellos ya están identificando letras, ya estamos empezando a leer. Aunque en el preescolar que nosotros trabajamos no es enseñarles a leer y escribir, porque de acuerdo al desarrollo aprendizaje, al desarrollo, a las etapas de desarrollo según Piaget en la que ellos están, no estamos de una vez en lectoescritura, sino que vamos poco a poco avanzando de acuerdo a sus necesidades y a sus intereses. Entonces, ¿cree usted que los niños tienen buenas bases para que en el futuro sean buenos lectores? Sí, porque ellos ya están viendo un modelo de lectura. En el momento que ellos me ven leer, ellos están recibiendo un buen modelo, ellos ya quieren coger los libros para leer, los cuentos para leer, quieren hacer voces, porque por ejemplo yo les digo, y llegó el lobo feroz, entonces ellos ya se están emocionando, ellos, profe, yo también quiero leer, y ellos cogen el libro y así no sepan leer, ellos van diciendo lo que yo voy diciendo, entonces van leyendo lo que yo estoy leyendo en el libro, entonces esas son las primeras lecturas. Otras lecturas que nosotros hacemos es con las etiquetas. Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿cierto? Es una marca que todos reconocen, entonces ellos reconocen, ellos
Eso es parte mostra- simbólica, ¿no? Eso es parte, sí, es la primera lectura a través de los símbolos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ven una botella de Coca-Cola, entonces uno le dice, ¿qué dice acá? Coca-Cola, ¿cierto? Porque están simbolizando. Lo mismo con otras marcas como Familia, muchas marcas que ellos ya reconocen, entonces también recomendamos a sus papás cuando vayan al mercado que permitan los manden por determinado producto porque ellos lo reconocen y van leyendo y esas son sus primeras lecturas también. ¿Trae usted videos al aula de clase en cuanto a cuentos? Muchas veces traigo el portátil y los coloco a escuchar, ellos les fascina, siempre me preguntan cuánto trae el portátil, porque yo les coloco el módem para poder tener internet y poder ofrecerles a ellos otras herramientas diferentes. Muy bien, profesora Clementina, le agradecemos mucho su tiempo y el habernos contestado muy amablemente todas las preguntas que le realizamos. Fue un placer haber estado aquí con usted, muy amable. Muchísimas gracias, espero que haya sido muy productiva la entrevista, que les aporte mucho para su trabajo de investigación, con muchísimo gusto, y pues estamos aprendiendo cada día y me gustaría aprender mucho más y ser una excelente docente de calidad. Muchas gracias. Bueno, señora, a usted muy amable. Bueno, listo. Muy buenos días, nos encontramos aquí con el profesor Luis Carlos, uno de los profesores de la institución educativa Francisco de Paula Santander. Él es un profesor matemático físico, es uno de los profesores que, como he dicho, él enseña con el ejemplo, él a diario está con un libro de literatura en sus manos. Entonces vamos a hacerle una pregunta muy especial para el profesor Carlos. ¿Qué considera usted que es la literatura y cómo la literatura puede contribuir en el desarrollo de los procesos de aprendizaje en los niños, en su desarrollo? ¿Y qué es el acto de leer en sí para usted? Esencialmente, hablar de literatura es hablar del lenguaje. Y hablar del lenguaje es hablar de pensamiento. Pensamiento y lenguaje van juntos. El uno no existe sin el otro. Y eso es lo que nos hace ser como racionales. Diferente de la literatura, pues, como decía hace un momento, cuando uno va a ver un libro, está hablando con un amigo, con un sabio, con un consejero. Es una forma de construir conocimiento, de elevarse, de salirse del mundo. Tiene tantas funciones. Además de eso, para el niño, pues, tiene que familiarizarlo con el lenguaje, ¿no? Que es una forma de identificarlo con su mundo, con sus cosas. El que no sabe hablar, pues no llega a ninguna parte, ¿no? Esencialmente nos comunicamos con un lenguaje hablado o escrito, que es el que está en la literatura. Bueno, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. La actividad consiste en haber leído una obra de la literatura universal, sea un cuento, un capítulo de una novela, una obra completa, un poema épico, tener algún conocimiento, haber indagado sobre la biografía del autor, porque debemos saber el ámbito histórico, cultural en que se desenvolvió y contar la historia. Entonces la niña va a hacer la actividad y nos va a contar en el ejercicio Cuéntenos la historia. Bueno, mi historia se trata sobre el silencio de las sirenas. Es algo muy bonito porque se supone de salvar a un hombre o a muchos hombres que las sirenas lastimosamente mataron, por decirlo así de una u otra manera. Este señor se llamaba Ulises y las sirenas lo que hacían era daño, lo seducían. Entonces Ulises, ¿qué hacía? Ulises se tapaba los oídos con unos puñados de cera, se encadenaba al mástil de la nave y decía, bueno, ellos no me van a hacer daño. Entonces él estaba feliz de sus estratagemas, de lo que había hecho, y él muy feliz se fue y las sirenas muy encantadoras pues seducían a los que exploraban con él en el barco donde iban y entonces estos señores lastimosamente sí fueron seducidos por las sirenas
Entonces estaban demasiado seducidos, tanto que pues no le creían esas fechorías a Ulises. Entonces Ulises, ¿qué hacía? Ulises de una u otra manera, él logró engañarla, ya que pasaba por enfrente de ellas, y ellas, ¿qué hacían? Ellas lo trataban de seducir, pero como él tenía la cena y tenía también los encadenamientos, incluso no podían hacer nada. Y Ulises fue muy inteligente y muy astuto, y también logró tener varias expectativas frente a las sirenas, ¿sí? Y cuando pasó por el lado de las sirenas tuvo algo muy fugaz y vio que sus curvos cuellos, vio su respiración profunda, vio sus labios entreabiertos, vio sus ojos llenos de lágrimas, y todo pensó que era parte de la melodía, ¿sí? Pero no era parte de la melodía, ¿sí? Solamente lo trataban de seducir, pero como él tenía eso en sus oídos y estaba atado, pues no pudo, ¿sí? No pudo ir más allá de esta sirena. Entonces como él fue tan valiente, las sirenas se fueron, se esfumaron de su horizonte personal y no lograron seducirlo. Entonces el relato de la historia cuenta que Ulises fue un gran hombre, fue muy astuto, fue un hombre que logró engañar no solamente a las sirenas, sino a los dioses también, ¿sí? Entonces incluso los dioses del destino, que incluso él logró engañarlos y se fue y logró grandes cosas, y también logró que Ulises fuera él mismo, logró al encadenarse y al lograr esas cosas en sus oídos, logró inmensas cosas porque él fue un hombre muy valiente, y así lo recordaron las sirenas, y él fue el único que se pudo salvar de todo. Y esa fue la historia. Bueno, muchas gracias. No es fácil, sí ven que no es fácil, pero no imposible. Y contar la historia nos permite ubicarnos primero en un contexto determinado de una historia que es el autor, como algo que ha tratado de resumir de la vida, nos está mostrando como un gran ejemplo también. Entonces, por favor, necesitamos que leer permanentemente, porque si no leemos, no desarrollamos habilidades comunicativas, reducimos la posibilidad de pensar, de relacionar. Por ejemplo, las historias que son historias a veces de pronto imaginarias, pero que siempre tienen como base la realidad, y nos van a servir entonces para ser mejor. Muchas gracias. Construimos nuestra creatividad, imaginación. Muy bien.